¿Cuál es su profesión? Como broker de materias primas. Broker de materias primas. Sí. ¿De qué materia? Venta, pues minería, alimentación, carne, pollo, cerdo. Es uno de los audios de las declaraciones de Luis Medina, en ese caso por la compra de mascarillas y las desorbitadas comisiones cobradas durante esa compra en la pandemia que ha llegado a los tribunales. Nos hemos preguntado, a raíz de todo eso, cómo funcionan los comisionistas, si es una profesión que hay que estudiar para eso. Le hemos pedido a Manuel Hernández, abogado de Vilches Abogados, que nos eche una mano para entender todo eso. Buenos días, Manuel. Buenos días. Bueno, decía, yo soy broker de materias primas, porque en la profesión de comisionista como tal no existe, sí la de agente comercial. Explíquenos un poquito qué diferencias hay y si realmente uno puede decir, yo quiero ser comisionista. Efectivamente. Como tal, nuestra legislación no contempla lo que es la palabra broker. Habla de agente comercial o habla de comisionista. Hay diferente regulación para unos y para otros. Por ejemplo, en lo que es el agente comercial está regulado por la Ley de Contratos y es un profesional que de manera permanente promueve una oportunidad de negocio para el fin del contrato y tiene derecho pues, a una comisión o a un importe establecido previamente. Establece la obligación de que sea permanente y que sea un profesional. Y por otro está la figura del comisionista. La figura del comisionista viene regulada en nuestro Código de Comercio y establece que hay un comitente, que es una persona que efectúa el encargo, y la persona que es la comisionista, que lo que trata es de mediar para el buen fin de la operación. En ningún caso hay que estudiar para las dos opciones, y lo que diferenciaría sería la calidad profesional del agente comercial en cuanto a su capacidad profesional y a la vez también habilitado profesionalmente para ello, y el comisionista que sea algo más esporádico o para ese caso concreto. Lo que sí es algo que llama la atención en este caso, y es que el Código de Comercio tampoco ni la Ley de Contratos establece como un aspecto de comisión el hecho de presentar, que seas un mero presentador. Establece un negocio que conlleva más una actividad de mediación. Estamos viendo, bueno, este caso y otros con muchas dudas, con comisiones muy abultadas. Nuestra legislación permite que estos negocios se cierren simplemente de manera verbal. Una llamada por teléfono podría bastar. ¿Habría que introducir, visto lo visto, otro tipo de controles? Efectivamente, nuestra legislación permite que los contratos sean perfectos cuando son verbales, siempre que ambas partes evidentemente lo reconozcan así. Hay ciertos contratos que no, por ejemplo el contrato de donación, la hipoteca. Esos contratos necesitan como forma de valer y no de ser el que sea por escritura pública o por contrato privado. Pero este contrato en concreto, el de comisión o el de agente comercial, el de mandato, el de corretaje, todo este tipo de contratos que hablan de comisión como forma de pago, no es necesario que sean escritos. Pueden ser perfectamente verbales si las partes reconocen que se ha formalizado. Como estamos ante una situación en la que se están cobrando comisiones millonarias ante situaciones de urgencia, como es lo que se ha sucedido por el asunto de las mascarillas, desde luego sería un método de control el que se pudiera fiscalizar ese tipo de negocios a través de una obligatoriedad que sea a través de contrato de escritura pública. Manuel, y por su experiencia, ¿hasta ahora ese control no se ha puesto sobre la mesa porque no hemos tenido otros casos de comisiones muy polémicas y de comisionistas o presuntos comisionistas muy polémicos? ¿Hasta ahora esa regulación no se ha puesto sobre la mesa porque ha convenido que no se ponga, porque no ha habido, como estamos viendo ahora, pues ya cierta indignación en la opinión pública? ¿O por qué? ¿O porque la ley lo permite? Lo que hay, bajo mi experiencia, es un vacío legal actual a nuestros tiempos. Es decir, el Código de Comercio es del 1885, creo recordar. Es decir, se ha quedado desfasado en cuanto a este tipo de actuaciones que están dentro de nuestro mercado. El mercado o los negocios a lo mejor requieren una regulación más específica del ámbito de las comisiones, desde luego. Y la diferencia está muy clara respecto al agente comercial. Una empresa que quiera estar realmente segura de que no le van a hacer un fraude, una estafa con una llamada de teléfono, con un comisionista, con un mediador, ¿se asegura mejor si tiene un agente comercial con unas normas más claras? Realmente ese tipo de cuestiones en el ámbito de estafa, engaños, etcétera, no
implica que la regulación o que el control venga medido por el hecho de que actúe un profesional o alguien que esté habilitado. Evidentemente, si es un profesional y está colegiado, ya de por sí lo controla el propio colegio y una serie de normativa específica, pero realmente lo que viene determinado por el hecho es que los pactos que se acuerden se deben recoger en un contrato escrito y que evidentemente sean unas comisiones lógicas. No se puede hablar, escuchaba ayer, de 11 millones versus 5 millones de comisión, son cantidades que llaman un poco la atención, ¿no? Evidentemente, si estás hablando de una desmesía en cuanto al importe de la comisión versus lo que es el negocio y lo que se está adquiriendo, lleva avisos de que existe algo que subyace dentro de ese negocio mercantil, que no es tanto mercantil. Manuel, la ley dice, bueno, la ley permite esto y muchas de las cosas que vemos que nos escandalizan son legales, pero también la legislación abre la puerta que si algo, por muy legal que sea, es inmoral o atenta contra el orden establecido, pues también puede ser juzgado y sancionado. Sí, efectivamente. Aquí hablamos de dos esferas. Una esfera evidentemente penal, por el hecho de que lo que se está tratando bajo un halo civil o mercantil sea cuestiones de otro índole, que es precisamente lo que se está investigando en el juzgado de instrucción. Pero es que además nuestra legislación civil, en concreto el Código Civil, establece que los contratos son válidos siempre que no vayan en contra de la ley, la moral y el orden público. Es decir, que todo contrato que sea formalizado por las partes en contra de la moral y el orden público puede ser sancionado de nulidad. Pues muchísimas gracias por aclararnos. Gracias. Nos quedamos con ese último titular. Si va en contra de la moral o el orden, pues también puede ser sancionado. Gracias, Manuel Gracias, Hernández. ustedes. Hasta otro día. Gracias.